trabajo en alabar y bendecir al Señor. Siempre os he dicho, hermanos, que el grupo nuestro tiene una unción especial de alegría, de gozo. Cuando ellos ministran, el espíritu de tristeza se va y viene el gozo para la congregación. El Señor lo ha puesto eso en mi corazón, en mi espíritu, y qué hermoso, hermanos, que tenemos un grupo que Dios ha derramado una unción de alegría alegría y gozo. Y cuando la gente viene triste y después de la administración de la alabanza, la gente, nosotros todos quedamos gozosos. Demos un aplauso al Señor por eso, por estos nombres. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están aquí, son muy poquitos, pero damos gracias a Dios por los que están aquí, los músicos y unos pocos líderes de la iglesia, porque ustedes ya saben que estamos limitados en la asistencia por órdenes del Estado, por órdenes del gobierno federal, pero ya muy pronto, hermanos, vamos a estar juntos. Ya se está bajando la curva de contagios, así es que estamos también orando cada día por esto, por ustedes. Así que un abrazo a toda la bonita familia de la Iglesia Impacto de Amor, y también saludamos a la Iglesia de Sinaloa y a todos nuestros amigos que se están conectando. Gracias por estar con nosotros y les mandamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo. Así que es un gran privilegio estar aquí en la casa de Dios, hermanos, para cantar, para adorar al Señor. Usted tiene que entender que este es el tiempo en que la iglesia se está haciendo a través de las redes. Estamos haciendo iglesia a través de las redes sociales. Y algunos de ustedes, como yo, que estábamos a la antigüita, ahora tenemos que tener Facebook, Instagram y todas las plataformas digitales para poder comunicarnos. Si todavía no lo ha hecho, pídale ayuda a su hijo, a su hija, a alguien que le baje su aplicación y que usted pueda seguirnos todos los días. Estamos orando de 8 a 9 de la mañana y hermanos, ha sido de gran bendición porque tenemos muchos testimonios de provisión, testimonios de que Dios ha sanado del virus a algunas personas que hemos orado por ellas, y damos la gloria al Señor por eso. Amén, hermanos, estamos contentos por eso y seguimos adelante. La iglesia no para, no va a parar, nunca. Así es que, mi hermano, gózate allí donde estás. Vamos a tomar Santa Cena al final del servicio. Prepara tu juguito, prepara tu pancito para que juntos conmemoremos la cena del Señor y reanudemos nuestro pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos, así es que anuncios es que ya pronto vamos a estar. El presidente quiere empezar en mayo primero, en la primera semana de mayo, a reactivar la economía, pero vamos a esperar. Ayúdenos a orar para que podamos nosotros tener la dirección correcta del Señor. No se desanime, hermanos, gócese en su casa. Bueno, quiero decirles que en estas semanas que estamos en casa, mi esposa ha sacado una nueva virtud, y es que ahora sabe hacer pan, así que hay unos panes ricos, y entonces descubre usted en casa otras virtudes que tiene que usted no sabía. Así es que damos gracias a Dios porque en casa se van a descubrir muchas cosas, y goce la familia, goce a los hijos, gócese leyendo un libro, gócese, hermanos, en las alabanzas, en las predicaciones. Métase a la página de la Iglesia Impacto de Amor y ahí hay muchas grabaciones de alabanzas donde usted lo puede poner y alabar al Señor. Muy bien, hermano, vamos entonces a entrar en materia. No dejé el cambiador. Gracias. Me parece pertinente en este día volver a compartir con ustedes un principio que compartí en el mes de enero. Y la razón es que muchos hermanos nos están escribiendo y nos están diciendo que están recibiendo
provisiones, bendiciones materiales, dinero, comida, protección, trabajo en una forma sobrenatural. Y esto es, hermano, debido a que están siguiendo los principios del reino. Si seguimos los principios del reino, entonces en esta crisis vamos a ver más milagros sobrenaturales de sanidades, provisión, bendiciones, multiplicación, etc. Así es que quiero recordar a la iglesia esta enseñanza y a aquellos que no la pudieron retener, que puedan retenerla. Vamos a ver hoy el principio de la prioridad del reino. Principio de la prioridad del reino. El mundo atraviesa una escalada de crisis sin precedentes. Quiero que pongas tu mirada en la palabra crisis. La palabra crisis, hermanos, está hoy en su apogeo. Guerras por doquier, plagas, terremotos, hambre, crisis financiera, etc. Todo esto está en crisis. ¿Cómo vivir en un mundo en caos y pronto al colapso? Eso lo dijimos, lo enseñamos en el mes de enero, antes que todo esto sucediera. Dios dejó la respuesta, mis amados hermanos, en su palabra. Vivir por los principios del reino. Si uno puede agarrar los principios y ponerlos en práctica, no importa la crisis en que uno viva, no importa si es crisis financiera, crisis de salud, crisis de guerra, porque, hermanos, las naciones se están preparando para otra guerra. Hay una guerra armamentista sin precedente y esas guerras traerán a la humanidad crisis, pero la clave es aprender a vivir en las crisis. El apóstol Pablo decía: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En otras palabras, sé vivir cuando todo va bien y sé vivir cuando estoy sometido a las crisis. La iglesia en toda la historia ha vivido bajo crisis, pero nunca ha sido derrotada, porque su fundador, el Señor Jesucristo, hermanos, se levantó al tercer día de entre los muertos. Él resucitó y esa resurrección hace efectiva la victoria de la iglesia sobre la tierra, sobre todas las crisis. Entonces, mis amados hermanos, Dios dejó la respuesta en su palabra y es vivir los principios del reino. Si alguien me pregunta, ¿cómo puedo vivir bajo crisis? La respuesta está en la palabra de Dios y es lo que vamos a ver en esta tarde. Yo compartí estos principios. Los principios, te quiero decir, son eternos. Las cosas cambian, pero los principios de Dios nunca cambian. Y si tú y yo los adoptamos, quiere decir que nuestras vidas serán, hermanos, de larga vida, de larga duración, porque estamos viviendo sobre principios eternos. Por ejemplo, te compartí el principio de la lucha, de la pelea. El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. En este principio no hay cabida al temor. No hay cabida a ser una persona temerosa, cobarde. El principio del reino que dice el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, quiere decir que tú y yo debemos de tener un espíritu de lucha en lo espiritual, de guerra en lo espiritual. El apóstol Pablo nunca perdió la perspectiva de que él estaba en una batalla. Dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Pero el problema con este principio es que a veces creemos que estamos de vacaciones. La iglesia se va de vacaciones. La iglesia está, hermano, debajo de una palmera tomándose su coquito mientras el enemigo está llevando las almas al infierno.
Y ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que la iglesia está en una lucha todos los días. El otro principio es el principio de posición o posicionamiento. ¿Recuerdas como la semilla de mostaza? Este principio nos recuerda que Dios te coloca por su eterna soberanía en el lugar que Él quiere. ¿Qué te estoy diciendo? Que tú no te puedes mover a donde tú quieres. Es donde Dios quiere. No te puedes ir a tu país porque tú quieres. Si tú lo haces, no vives bajo el principio del reino. El principio de posición es que Dios te coloca en una iglesia, en un trabajo, en una ciudad, en un país que Él quiere, porque Él tiene un plan eterno para ti y para mí. Y entonces cuando tú y yo entendemos esto, vivimos bajo la dirección de Dios, vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es que tú no te puedes cambiar de iglesia así como te cambias calcetines, no se puede. Entonces, eso estaría diciendo que no vive bajo el principio del posicionamiento. Dios es soberano, Él tiene congregaciones y lo enseña el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis enseña que habían 7 iglesias diferentes en Éfeso, en la Odisea, en Tiatira. ¿Y por qué eso? Porque Dios es soberano y Él pone congregaciones donde Él quiere y pone pastores y líderes donde Él quiere. Ese es el principio del posicionamiento. Entonces, antes que tú te vayas a un lugar o te muevas, tienes que saber si es la voluntad perfecta de Dios. Si no, te pasará o me pasará a mí también como Noemí. Noemí y su familia se movieron a Moab sin consultar a Dios. Y regresó viuda, regresó sin hijo, regresó pobre, miserable. Así es que ese es el principio del posicionamiento. Y este principio, el de la prioridad, es el que vamos a recordar y para algunos vamos a enseñar en esta tarde. ¿Qué es prioridad? Es el hecho o condición de ser considerado o tratado como más importante. La prioridad es aquello a lo que le otorgamos la mayor importancia. Es aquello a lo que le otorgamos la mayor importancia. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Queridos hermanos que están aquí, ¿qué es lo más importante en su vida? Si Dios es lo más importante o si el trabajo o el dinero es lo más importante. Si Dios te llama a una tarea, pero vas a perder tu trabajo, ¿qué escoges? Ahí está. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y saben, hermanos, que muchos cristianos escogen el trabajo, la educación, como más importante en sus vidas. Eso te lleva al fracaso. Dios es todopoderoso, creador, sustentador, y si Él te quita algo, te lo va a dar con creces, te lo va a dar con intereses. Si pierdes tu trabajo por causa de Él, ¿qué crees que va a pasar? Te va a dar un mejor trabajo, una mejor educación. Son principios y están establecidos y el que los sigue tiene victoria. Entonces, la prioridad. Hay gente, y en este punto te quiero explicar algo. Hay gente que viene a la iglesia y tiene devoción, adora, pero cuando regresa a su casa ya no vive por los principios de Dios. Tienen principios establecidos en su casa. Por ejemplo, de ver la televisión hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Se duermen tarde viendo la televisión o películas. Entonces, eso indica que no se vive bajo el principio, no se vive bajo una prioridad. La prioridad es que Dios sea en tu vida lo más importante. Y al ser lo más importante, vas a cuidar de tu cuerpo. Porque tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo.
Y nosotros estamos para servir a Dios en esta tierra. Entonces, no quiero decir que no puedes ver una película, pero estoy hablando de personas que se gozan, que alaban, pero cuando llegan a casa tienen otros principios que no son los principios de la prioridad del reino. Es decir, pueden dormirse hasta las 5 de la mañana viendo televisión o perdiendo el tiempo. Y la pregunta es si somos capaces de pasar hasta tal hora de la noche, ¿seríamos capaces de pasar orando y leyendo la palabra? Yo no he escuchado en estos últimos tiempos alguien que me diga, hermano, pasé hasta las 4 de la mañana orando y leyendo la Biblia. Pero sí he escuchado de gente que ahora está en casa, que está viendo más películas que nunca. Y ahí está la prioridad. Sí puedes verla, pero con límite. Así es que la prioridad es aquello a lo que le otorgamos la mayor importancia. Para mí, lo más importante de la vida es Dios, su obra, su pueblo, eso es lo más importante. El resto va en segundo y tercer lugar. Dios para mí es lo más importante. Si yo resumiera la vida, yo la resumiría con las palabras de Salomón, que dice que el todo del hombre es adorar al Señor, adorar a Dios. Ese es el todo del hombre. Dice, los muchos estudios fatiga de la carne, el trabajo fatiga, el todo del hombre es alabar y servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano, por eso? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Bueno, Jesús en el libro de Mateo 6, del 1 al 36, se encuentra con una multitud de personas pobres, enfermas, necesitadas de alimentos, vestidos, calzados, salud. Es decir, un pueblo pobre. Donde Él se movió en Galilea, la gente era muy pobre. Quizás Galilea, podríamos decir, las personas campesinas en los tiempos de Jesús. Ellos estaban viviendo bajo una crisis política. Oiga la palabra crisis. La puse en amarillo porque quiero que entienda que estamos viviendo en crisis. Y que la crisis no detiene el poder de Dios. El poder de Dios es sobre toda crisis. El poder de Dios y la palabra de Dios superan toda crisis humana, porque Dios tiene todo el poder. Entonces estas personas estaban viviendo bajo una crisis política, militar, por medio del Imperio Romano. Hay hermanos que viven en crisis políticas, hermanos en Norcorea, hermanos en Cuba, hermanos en Nicaragua, hermanos en Ecuador, hermanos, iglesias que están bajo crisis políticas. Pero la iglesia nunca ha sido derrotada, porque el Dios de la iglesia es todopoderoso. Amén, hermano. Quiero que entienda, hermano, que no hay crisis que Dios no pueda vencer. No hay. Él es soberano sobre todas las cosas. Esta gente se acercó a Jesús y ellos quieren saber cómo vivir en crisis y obtener todo lo necesario para vivir. Y ese es el secreto. Cuando te acercas a Jesús y le preguntas, Señor, ¿qué debo hacer en esta crisis? El Señor te va a responder lo que respondió a aquella multitud. Jesús le dice que para obtener todos los recursos que necesitan, deben vivir por el principio de la prioridad del reino. ¿Bajo qué principio? Hermanos, ¿qué principio voy a utilizar para vivir en crisis? El principio de la prioridad del reino. Ese es el principio. El principio de la prioridad del reino. Para vivir bajo crisis, iglesia, persecuciones, problemas políticos, problemas financieros, problemas familiares, crisis, toda crisis es derrotada bajo el principio de la prioridad del reino. Es decir, lo que dijo Jesús en este pasaje: buscad primero el reino de Dios y su justicia.
y todas las cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, el Señor les está diciendo, busquen a Dios sobre todas las cosas y su justicia. Busquen y encuentren. Esta palabra como que no me gusta mucho a mí. Cuando busco, pero he buscado, pero en el plano natural, cuando yo le pregunto a mi esposa, ¿dónde está tal cosa? Y ella me dice, hermanos, se me hace difícil encontrar las cosas. Pero en lo espiritual sí he tenido éxito en buscar a Dios, en buscar su rostro, en buscar su presencia, en buscar su palabra. He buscado su palabra. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Y por eso ahora están experimentando milagros sobrenaturales de provisión, de trabajo. No es casualidad que tú tengas trabajo siendo un hijo de Dios. La razón es que es el fruto que has puesto a Dios como tu prioridad. Gloria a Dios. No es porque eres guapo o guapa en tu trabajo. No es por eso. Es porque Dios ahora está respaldando lo que tú has hecho. Buscar a Dios en primer lugar. Porque le has dado la prioridad a Dios. Dios ahora te muestra que su palabra es verdad, que sus principios son eternos y no van a fallar. Mientras tú y yo tengamos a Dios como prioridad, nada nos va a faltar, lo dice su palabra. Y dice, y todas las cosas vendrán por añadidura, todas las cosas. Dilo conmigo, todas las cosas. Amén. Tenemos una crisis. ¿Qué necesitamos? Dinero para pagar el mortgage, dinero para pagar los biles, dinero para pagar las deudas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos seguridad, necesitamos sentirnos en paz, necesitamos sentir valor ante la situación. ¿Qué más necesitamos? La cobertura, la protección. Pues déjame decirte que cuando uno busca a Dios en primer lugar, todas esas cosas vienen sobre la vida del Hijo de Dios. Todo. Hemos recibido testimonio de hermanos que les llevan cajas de comida, dinero, y todo esto es el cumplimiento de la palabra bendita de Dios que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque Dios no falla. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es eterna, su palabra es para siempre, su palabra es para toda la eternidad. Él no va a cambiar. Aleluya. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Así es que Dios, el Señor Jesús, les da una respuesta. Busquen a Dios en primer lugar. En otras palabras, pongan a Dios primero en su corazón. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Te vas al baño, te alistas y ya al final, Señor, tú sabes que voy al trabajo, ayúdame, bendíceme, guarda a mi familia, vámonos. Eso no es buscar a Dios. Parece que sí, pero no es. Buscar a Dios es, en cuanto abre los ojos, tomar un tiempo para estar con Él y decirle, Señor, gracias por este día. Aquí estoy. Que tú te goces en buscar a Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado que el diablo te trabaja y dices, me gustaría orar, sé que es bueno orar, pero no tengo tiempo? Mentiras del diablo. Tenemos el tiempo, pero él ha puesto una atadura en nuestra mente para no hacer y gozarnos delante de la presencia de Dios. Buscar a Dios, hermanos, es cuando tú al despertar, lo primero que te viene a tu mente es, Señor, gracias por este hermoso día. Gracias, Señor. Y te levantas y entonces te acomodas
para estar en su presencia y le dices: Señor, gracias por el don de la vida, el don de la salud. Gracias por este nuevo despertar. Y estás con Dios. Eso es buscar a Dios. Y también es que cada acción que haces en tu vida usas los principios del reino. Cada acción. Por ejemplo, no te alistaron la ropa y viene el enojo. Pues cada acción tienes que usar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Entonces, cada acción debe de ir acompañada de la palabra de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo: vivan, busquen y vivan la palabra que les he dado. Y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Quiero hacer un énfasis en esto. No es lo mismo saber que hacer. Mucha gente sabe de Biblia, sabe de la palabra, pero no la cumple, no la hace, no la hacemos. Santiago dice: no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y no es el oidor el que tiene las bendiciones, es el hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es tener a Dios como prioridad y vivir cada detalle de mi vida conforme a la palabra del Señor. Y tu fe crece y vives por fe en la palabra. Dios no va a fallar. En esta crisis Dios no va a fallar. Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra dice: ninguna plaga tocará tu morada. Gloria a Dios. El poder de su sangre destruye toda plaga, porque su sangre preciosa tiene el poder para sanar, para libertar, para perdonar, para destruir toda pandemia. Aleluya, gloria a Dios. Fíjate este pensamiento que puse. Cuando todo se está moviendo a nuestro alrededor por la invención de la tecnología, hasta enero todo se estaba moviendo. Las compañías de teléfono estaban por lanzar su nuevo teléfono, las compañías de carro, la tecnología estaba en su apogeo. ¿Cómo vivir en una sociedad tan loca? ¿Cómo vivir? Se puede vivir y tener éxito por el principio de la prioridad. No me importa si Apple ya sacó el teléfono 15, no me importa. Yo tengo que vivir bajo el principio de la prioridad del reino. No llevo una competencia, no caer en la competencia tecnológica. Conozco hermanos, conozco pastores que si sale una computadora nueva, apenas compraron la de él, ya la están cambiando por otra, porque viven por el qué dirán. No vivas por el qué dirán, vive por los principios de la prioridad del reino. Amén, hermano. Hay gente que vive agradando a los demás más que a Dios. Cuando tú tienes una compulsión por la tecnología, si salió un reloj y ese reloj se ve cool, tú lo compras, no porque lo necesitas, sino para que la gente te lo chulee, te diga que está bonito. Hay gente que vive para eso. Eso no es vivir bajo el principio del reino. ¿Puedes decir amén en la casa? Aleluya. Estábamos viviendo, hermanos,